Muchas gracias por atender esta invitación. Gracias por conectarse a la reunión. Es muy apreciado el tiempo que ustedes nos dan para esto. Y pues, sin más, vamos a hablar hoy, pues, no sé si vieron el título de la reunión. Este mensaje se llama En el mundo tendréis aflicción. Y vamos a hablar algo en especial que, pues, todos pasamos, pero no nos gusta en general hablar. Los problemas. A nadie le gusta, pues, hablar de sus problemas. La verdad es que puede ser un tema incómodo, puede ser un tema que evitemos. Sin embargo, es algo que todos pasamos y todos tenemos. Es probable que mis problemas, pues, no sean igual que los suyos. Es probable que no tengas aún tú mismo los mismos problemas que tuviste, no sé, hace 10, 5 o tal vez hace un año antes. La verdad es que los problemas son algo pues muy cambiante, la mayor parte del tiempo son impredecibles, es algo que no podemos escapar de ellos, en nuestra vida los vamos a tener, es inevitable totalmente, son parte de la vida. Hay algunos problemas que los consideramos pequeños, otros que los consideramos como unos problemas más grandes, hay unos que pues tienen soluciones, se ve la solución, se puede lograr, hay otros en los cuales no vemos nunca la salida. Hay unos problemas que, pues, sí, te dejan un poco golpeado, escaparás a lo mejor con algún rasguño, una cicatriz, tal vez solamente una regañada, pero también hay otros problemas con los que tendremos que lidiar, pues, el resto de nuestra vida, que nunca se irán y siempre estarán ahí, con los que tendremos que enfrentarnos constantemente durante toda la vida. La verdad es que hay de todo en cuanto a los problemas. Muchos de ellos, pues, tristemente son parte de las consecuencias de nuestros actos. Algunos sin saber cuando cometimos tales actos y otros en los que de una manera un poco pretenciosa, orgullosa, calculamos las consecuencias que vamos a tener de cada problema, ¿no? Aunque la verdad es que los cálculos nunca nos salen bien y los problemas casi siempre agarran más de lo que uno pensaría. Y las consecuencias, pues generalmente son mayores de lo que tú piensas. Algunos problemas vienen a nosotros sin saber cuál es la razón. Mientras que los otros de los que hablábamos son las consecuencias de nuestros actos, un error, un pecado que hicimos, algo que desobedecimos. Hay otros problemas que no sabemos la razón por las que los tenemos. La verdad, muchos de ellos pueden parecer injustos o simplemente no vemos un sentido a por qué está pasando esto en nuestra vida. Pensamos que no lo merece, que todo es totalmente injusto y que no sabes por qué el mundo te está tratando pues de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué te está yendo tan mal en la vida? ¿Por qué? No sabes simplemente por qué tienes estos problemas. Y es normal. La Biblia, de hecho, está lleno de problemas. Podríamos decir que la mayoría de los personajes de la Biblia enfrentaban algún tipo de problemas durante su vida. Problemas muy variantes, de diferentes tipos. Digo, algunos problemas se resolvieron, otros se quedaron toda la vida en estas personas. Por ejemplo, Pablo tenía un problema que tuvo durante toda su vida. Muchos o la mayoría de los apóstoles perdieron sus vidas también por problemas y la mayoría eran por la causa del Señor, que fueron totalmente injustos o no lo merecían ni siquiera si fuera un juicio real. Unos, cuando los vemos así en el pasado y leemos las historias, parecen muy obvios, ¿no? ¿Por qué sucedieron? Vemos cómo a Sansón le costaron sus ojos y su vida al final, el problema que tuvo pues con las mujeres. Vemos otras cosas, por ejemplo, a Job, cómo el Señor lo enseñó a confiar en él y lo conoció de una manera mucho más profunda, pero esto es porque nosotros los vemos en una perspectiva diferente a la que ellos los pasaron. Ellos lo pasaban en un tiempo real, a través de algunos días, otros semanas, meses, otros años, en los que vivieron toda su vida sin problema. Y es que sin duda en la Biblia podemos encontrar una variedad increíble de relatos de personas pasando por dificultades y la verdad es que cada uno de ellos afrontó sus problemas de maneras diferentes. Vemos
maneras buenas, maneras que son de gran testimonio en nuestras vidas y maneras que son de gran testimonio de las maneras en las que no tenemos que enfrentarlos. Al menos podemos decir que la palabra, la verdad es que nos da la solución al mayor de los problemas. El mayor de los problemas que tú puedas tener ya está solucionado. Tu destino eterno. La palabra nos presenta esto como la mayor dificultad o el mayor problema que tenemos con la peor consecuencia. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y la verdad es que todos hemos pecado. Y si todos hemos pecado, esta muerte de la que habla Romanos 6:23 es una separación completa del Señor. Pero el mismo Romanos 6:23 nos dice una solución bastante directa, bastante clara que hemos oído durante muchos mensajes donde dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el mayor problema y gracias al Señor tenemos la mayor solución. Él vino, dio su vida, vino al mundo, dio su vida en la cruz, resucitó, venció la muerte y ahora te ofrece el don de la salvación. Si tú ya lo aceptaste, si tú aceptaste este don, sabes al menos que el mayor de tus problemas está resueltos. Si no, la verdad es que deberías preocuparte porque todos los demás problemas pueden palidecer en comparación con este. Todos tus demás problemas no se llevan en la eternidad. Este sí, este determina dónde vas a pasar tu eternidad. Entonces, si tú aceptas al Señor Jesucristo, ya tienes el primer problema solucionado, el más grande de todos. Y solo existen esas dos posibilidades. O lo solucionas aceptando a Cristo en tu corazón, que es una solución total y definitiva del problema para siempre. No te tendrás que preocupar más por él. O vives tu vida y la eternidad separado del Señor. Entonces tenemos esto. El mayor de los problemas ya está resuelto. Imaginemos, pretendamos, si tú estás en esta posición donde has recibido al Señor, no tienes que preocuparte por esto al menos. Pero, entonces, un cristiano, si ya resolvió el mayor de sus problemas, ¿todavía tendría problemas? ¿Acaso no hay más problemas en la vida? ¿Acaso tú, que me estás oyendo, no has tenido problemas después de recibir a Cristo? Muchos nos preguntamos, oye, si ya solucioné este mayor problema, ¿y qué de los demás? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que me estén pasando? ¿Ya significa que no voy a tener problemas? La verdad es que no. Dios nunca nos dice que la salvación o este regalo de la vida eterna sea la solución a todos los demás problemas que tenemos o que van a dejar de ocurrir problemas en nuestra vida. De hecho, esta misma solución de venir a Cristo y de entregar tu vida a Él viene con otro par de problemas que podemos tener en nuestra vida. De hecho, Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor, de hecho, nos afirma todo lo contrario. Él nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, que vendrán problemas y que no todo el tiempo, la verdad, no la vamos a pasar bien. Tal parece que el mismo Jesús nos advierte tener problemas va a ser una parte principal de nuestra vida. Mientras estemos aquí, van a existir. Sí, él ya venció más el mayor de los problemas y esto ya no representan ninguno de estos problemas que podemos tener, no representan un peligro eterno para ti, pero vas a seguir teniéndolos. Entonces, llegamos a este punto. Tienes a Cristo, tu eternidad está ya definida y irás con el Señor cuando mueras, pero tienes un montón de problemas ahora. Y antes de continuar a decir qué es de estos problemas, por qué suceden estos problemas o qué se puede hacer con ellos, hay que tener primero una noción de un punto, sobre un punto de mayor importancia que quiero hablar esta noche. Y si quieres llevarte algo de este mensaje, por favor recuerda esto. En cuanto a tu vida y en cuanto a tu relación con el Señor, este punto es muy importante. Y es que primero debes entender la magnitud de tus problemas respecto al Señor. Para el Señor, quien resolvió el mayor de sus problemas, el problema de la salvación, la verdad es que ninguno de los demás problemas puede significar algo imposible para Él. Vemos cómo Él alimentó a pueblos con pan del cielo, alimentó a 5,000 personas, dividió los mares,
Detuvo el tiempo, sanó enfermos, levantó muertos, doblegó reyes, destruyó naciones. Es un Dios totalmente omnipotente. Puede hacer de todo. Curó toda clase de enfermedades. Resucitó personas. Su poder es incomparable y podríamos decir que es incomprensible para nosotros. No entendemos la magnitud total del poder del Señor. Es el mismo Señor que creó los cielos y la tierra y todas las leyes físicas que lo rigen. De hecho, Isaías dice en Isaías 40:12 que el Señor con su mano puede medir, con el hueco de su mano puede medir, o sea, teniendo su mano de esta manera, puede medir todas las aguas de la tierra. Entonces, pensemos en, en nuestros problemas con un ejemplo muy ilustrativo que a mí me gusta mucho recordar. Y es que cuando yo era pequeño, junto con mi hermano, teníamos la misma edad, nosotros estábamos todo el tiempo lleno de raspones, nos cortábamos, teníamos las rodillas peladas, tengo como la cabeza abierta como unas 3 veces, rodillas, ya no crece la piel normal ahí, y era algo común en nosotros, ¿no? Entonces, todas las noches teníamos como un pequeño devocional donde leíamos un pedazo de la Biblia, llorábamos con mis padres. Y mi hermano siempre pedía por sus raspones, ¿no? Que si el raspón de la rodilla, que si el raspón del codo, que si se había abierto la cabeza, que lo que sea. Le decía al Señor que lo sanara, que no le doliera, que no pasara nada. Y oraba por eso al Señor. Ahora, pues, han pasado más de 20 años desde entonces y las oraciones al Señor son un poco diferentes. Tal vez ya no oro por mis raspones, ahora oro por un buen trabajo, buena paga, por una casa. Hay gente que ora, pues, por su familia, por una esposa, por sus hijos, para que no lo despidan, etcétera. Los problemas son diferentes. Tenemos aquí dos situaciones: la petición de un niño pequeño y la petición de un adulto. Son muy diferentes y el valor que podemos darle nosotros, pues la verdad es que lo consideramos problemas menores o mayores. Pero entonces, los problemas aquí parecen obviamente para elegir cuál es el mayor problema. Pero entonces, ¿cómo podríamos comparar un raspón de la rodilla con el problema de cómo definir el futuro de una persona, por ejemplo, que va a estudiar, con quién se va a casar? Y hay una manera muy fácil de hacerlo, es poniéndolo en la balanza del Señor. Imagina que cada uno de esos problemas es representado por la cantidad de peso que una persona puede cargar. La manera más fácil, y eso a mí me gusta tanto en los ejemplos ilustrativos como para calcular cuánto pesa una cosa, de definir el peso es con agua, porque no sé si lo sepa, pero 1 litro de agua equivale exactamente a 1 kilogramo. Entonces, vamos a ver cuántas cosas, cuántos litros de agua alguien puede cargar. Un niño, pues definitivamente no puede cargar un garrafón, a lo mejor podría cargar, si el niño es un poco fuerte, unos 5 kilos, ¿no? En mi caso, yo batallo un poco para cargar un garrafón, lo puedo cargar, pero a lo mejor no podría cargar dos. Entonces vamos a decir que yo puedo cargar unos 30 kilos, si un garrafón es de 20 litros. El señor del camión de Bonafont, él se puede trepar 4 garrafones al mismo tiempo, dos en los hombros, uno entre las piernas y otro sujetándolo con el brazo. Él puede cargar unos 80 kilogramos. El récord de la persona que más peso muerto ha cargado que se tiene registrado son 500 kilogramos, mucho más diferentes que aún el señor del camión de Bonafont. Así que tenemos estos pesos: 5, 20, 80, 50 kilogramos. Imaginemos, son los problemas que puede cargar y cada persona tiene una capacidad diferente para ver los problemas. Y cada persona tenemos diferentes tipos de problemas en nuestra vida, a veces de 5, a veces de 20, a veces de 80, a veces tenemos 500 kilogramos encima. De esta manera tenemos diferentes clasificaciones o tipos, como los podríamos llamar. Pero vamos a ver cuánto puede cargar el Señor. El Señor dice en Isaías 40:12 que Él midió las aguas con el hueco de su mano. Entonces, es imposible para nosotros actualmente saber la cantidad exacta, pero hay un aproximado de cuánta agua puede haber en la Tierra. Y se estima entre unos
1.400.000 billones de litros de agua, que vendría siendo como un 1.4 multiplicado por 10 unan 18 veces. O sea, un 1 y un 4 con 17 ceros del otro lado. Un número totalmente inimaginable. Ni siquiera podríamos, nadie en esta tierra tiene tanto dinero siquiera. Tanto así, es tan inimaginable que si actualmente la población de la Tierra, que son 7.8 millones de personas, 7.800 millones de personas, de hecho, que habitan la Tierra actualmente y están vivos, quisieran llenar el mar a cubetazos, cada uno tendría que cargar aproximadamente 180 millones de litros por persona. Bastante increíble, bastante fuera de proporción lo que podemos medir con esto. Es difícil siquiera de pensar en estas cantidades tan increíbles. Es fácil perder la cuenta. Es fácil ver que los primeros litros que pueden cargar una persona palidecen totalmente en contra de los que el Señor puede cargar. Ya no hay ni muchos ni pocos litros, solo están los que un humano puede cargar versus lo que el Señor puede cargar. Y bueno, esa es la comparación de nuestros problemas con el Señor. La capacidad que el Señor tiene para cargar es increíble. Tanto que para el Señor, entre nuestros problemas, si son de 5 litros, si son de 500 litros, no tienen una comparación a su poder. No tienen ninguna diferencia, no representan nada ante la inmensidad del poder del Señor. Ante el Señor, todos nuestros problemas tienen la misma magnitud, pero ante el Señor, todos nuestros problemas nos invita a hacer la misma cosa que vemos en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente. El Señor dice, si tienes un problema, acércate y hazlo de una manera confiada. Y luego en Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si tienes algo que te preocupa, dice el Señor, no importa si tú lo consideras grande, pequeño, lo consideras un problema insignificante, para el Señor todos los problemas que tú tienes son de igual importancia. Tus problemas no son nada en comparación de dificultad con el Señor, pero, y eso es importante, y esto es lo que quiero que te lleves de este mensaje, si te quieres llevar solo una cosa, el Señor quiere tener todo que ver con tus problemas. ¿Por qué? Porque Él te ama y quiere que tengas paz. Porque todas estas cosas, todas estas palabras que Él ha hablado, lo hizo para que en mí tengáis paz, dice el Señor. Si algo es importante que aprendas de esta predicación es que tu cubeta de agua o tu tinaco de agua que llevas cargando importa tanto al Señor como cualquier alberca olímpica con el que te puedas comparar. Para Él, todos los problemas que tú tengas son importantes. Y en todos ellos Él quiere que te acerques a Él con la confianza de que a Él le importa y que Él te ama. Y te aseguro que eso es así. Al Señor le importa, al Señor te ama tanto que, mira, cualquier problema que tengas, sea un raspón en la rodilla, o sea que a lo mejor te va a quedar sin trabajo mañana, el Señor se preocupa por él. Entonces llegamos a otro punto. ¿Para qué tenemos problemas? Porque si el Señor quiere que vivamos bien, ¿por qué tenemos problemas? Esa es la parte en la que muchos llegamos en nuestra vida. Entonces, ¿para qué? Es una pregunta interesante, una pregunta muy válida y la verdad es que la mayoría de las veces las personas llegamos a este punto, donde estamos sufriendo, estamos enfrentando un problema y decimos, bueno, Señor, ¿y esto para qué? ¿Cuál es el punto de nuestro problema? Y el Señor, la verdad es que tiene una respuesta directa. Lo dice Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si tú amas al Señor, pues suficiente, y estás en una comunión con Él para preguntarle, Señor, ¿por qué los problemas? Muchas veces llegamos a este punto, leemos este versículo, descubrimos esta verdad del Señor y entonces decimos, ¿para bien? ¿Sí? ¿Para bien? Esta entonces es la parte en la que la mayoría de las personas llegamos y nos preguntamos, ¿cómo es que lo que estoy pasando, Señor, es para bien?
¿Por qué si estoy sufriendo? ¿Por qué si estoy enfrentando estos problemas? ¿Cómo esto puede ser para bien? Y la respuesta es la misma. El Señor dice, para bien. Y su palabra es verdad. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero entonces, ¿dónde está este bien? Para nosotros es difícil, muy difícil verlo. En los problemas que pasamos, no podemos ver a futuro. Y la verdad es que no está solo en eso. Muchos nos preguntamos, muchos tratamos de resolver cuál es el bien en los problemas que tenemos. La Biblia sin duda nos muestra muchas situaciones en donde distintos de sus personajes se enfrentaban problemas que los ayudaban para bien. Y es fácil para nosotros verlo, como lo dije antes, porque en sus vidas no tenemos la perspectiva del tiempo que ellos tenían. Una de mis historias favoritas en la Biblia es la vida de José, porque me parece sumamente interesante. Cuando leo la palabra, me gusta meterme ah, en cómo lo que están pensando las personas o lo que yo pensaría estar en una situación así. Y la Biblia muchas veces no es muy específica en cuanto a las historias de qué está pensando las personas y cómo están pasando sobre eso, pero nos deja ver muchas cosas acerca de su personalidad. Me parece sumamente interesante leer la Biblia de esta manera. Esta historia de José, de hecho, la puedes encontrar en Génesis, de los capítulos más o menos en 37, donde empezamos a ver toda esta situación en la que se encontraba José, hasta el capítulo 50, que es el último capítulo de Génesis que termina con la muerte de José. La vida de él fue, por poco decir, extraordinaria y nos muestra que podemos ver al Señor aún en las circunstancias más horribles y adversas de nuestra vida. Ahora, volvamos al punto que quiero que te dije que es muy importante. No quiero ni pretendo comparar tus problemas con los problemas de José. No estoy diciendo de ninguna manera de que, es que mira, José sufrió tanto, ah, porque tú no te aguantas tus problemas. No, la Biblia tampoco pretende hacer eso, sino quiere que veas y observes la actitud del corazón de José en el contexto en el que vamos a ver su historia. Él lo que quiere ver es, lo que el Señor nos quiere ilustrar con eso y con cada uno de los personajes de la Biblia, es la actitud que debemos tomar en cuanto a Él, estando en cualquiera de las situaciones que Él nos ponga. Ahora, acerca de José, un poco de contexto de dónde venía él o quién era. José era el penúltimo hijo de Jacob, el primer hijo de su más querida esposa. Un hombre, Jacob, era un hombre verdaderamente rico. De hecho, tenía casi su propia milicia, tenía ganados que eran más allá de cantidad que los de pueblos enteros. Tenía mucho dinero, pueblos y reyes venían a pedirle ayuda. Y era una persona a la que simplemente no le faltaba nada. En ese tiempo, su riqueza y su poder era sumamente grande en comparación de muchas de las cosas que él tenía y no tenía nada que preocuparse. Ahora, José era prácticamente su hijo favorito. De hecho, la Biblia nos dice que él tenía un gran favor y cuidado de parte de su padre, lo cual vemos después que le trajo un cierto problema y dificultad con sus hermanos al no ser bien visto. José era prácticamente como un príncipe. No había algo que le pudiera faltar. No, nada le iba a faltar en cuanto a lo material, en cuanto al dinero. Era un joven en una posición verdaderamente privilegiada y aparte tenía el testimonio de su padre frente al Señor, que probablemente fue inculcado en él desde su juventud, porque vemos cómo él conocía al Señor y sabía quién era el Señor y consideraba como una parte principal en su vida. Ahora, el favoritismo de su padre hacia él es algo que la Biblia nos dice de una manera explícita. Nos dice en Génesis 37:3, dice, Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y esto más adelante en los versículos vemos que provocaba algo en los hermanos que decía textualmente, ellos lo aborrecían. No soportaban a José. Y esto junto con un sueño que tuvo José y va y practica a sus hermanos y a su padre, en donde veía
una representación de sus padres y sus hermanos arrodillarse frente a él, pues lo llevó a ser vendido. En un momento donde sus hermanos lo vieron, planearon contra él y lo vendieron como esclavo, hacía una caravana que pasaba ahí de personas, comerciantes, le dijeron, hey, aquí tenemos a alguien, ¿lo quieren? Sí, lo vendieron. Así nada más. De esta manera, un día de repente, José fue arrebatado de su vida privilegiada y ahora estaba viviendo en una vida diferente totalmente, en una tierra totalmente extraña, donde solamente lo único que alcanzó a llevarse, literal, fueron las enseñanzas de Dios que su padre le había dado y en las que podemos ver que él creía y obedecía sin importar en las circunstancias en las que ahora él se estaba encontrando. Y la vida de José no fue la mejor durante ese tiempo, por decirlo menos. Y cuando parecía que volvía a subir y volvía a ponerse un poco mejor su situación, vemos que volvía a caer a un punto más bajo. De ser vendido, llegó a ser esclavo. De ser esclavo en la casa de Potifar, ahora terminó siendo un prisionero, condenado literalmente a pasar su vida en la prisión. Aún así, por la obediencia al Señor y la firmeza que él tenía en sus principios, y aunque la vida literalmente no parecía, como nosotros decimos, sonreírle en ningún momento a José, él continuó con sus convicciones y obediencia al Señor. Podemos ver que su fe en el Señor era perseverada, aún en las situaciones donde él se encontraba, situaciones totalmente adversas. Cuando la esposa de su amo intentó dormir con él, de hecho, a mí me gusta mucho esta parte, él le contestó de una manera demostrándole la firmeza en los principios que él tenía de su Señor, porque dice Génesis 29:9, no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecar contra Dios? Él era prácticamente el mayordomo y el jefe de todos los sirvientes de la casa de Potifar. Eh, y viene la esposa de Potifar, su ama, la verdad, porque eran las dueñas de los esclavos también, e intenta dormir con él. Y José le dice, no, es lo único que mi amo no me ha permitido. Y dice, ¿y cómo podría yo hacerle ese mal a mi amo? Y aparte, ¿cómo haría yo este grande mal y pecar contra mi Señor? Él hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Él hizo lo que debía hacer en esta situación. ¿Y qué pasó? Esto lo llevó a la cárcel. Él hizo lo correcto. ¿Y por qué terminó en la cárcel? La respuesta es la misma. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No sabemos cuál era el pensamiento de José en estos momentos. Sabemos dónde estaban definitivamente sus valores y sus principios, pero no sabemos qué era lo que estaba pasando por su mente. Es posible imaginar, porque podemos enfrentarnos a situaciones así, que él no sabía exactamente por qué estaban pasando las cosas. Él no conocía el futuro, él no conocía lo que Dios tenía para él en su vida. Sin embargo, él continuaba con una convicción firme de qué? De obedecer al Señor aún en medio de sus problemas. El no saber qué está pasando en nuestra vida es normal. No tenemos la sabiduría del Señor, no podemos conocer los tiempos, no podemos conocer el plan completo que el Señor tiene para nuestra vida. Muchos hombres del Señor, de hecho, clamaron en su angustia por la liberación del Señor. Muchos de ellos eran perseguidos, muchos de ellos estaban en condiciones precarias, aún por causa de servir al Señor, y ellos clamaban al Señor. Y esto no es un pecado. La duda y preocupación del futuro es algo que vas a tener en tu vida, pero no debes tener la duda de que el Señor está contigo, aún en medio de todas esas preocupaciones. Isaías 41:10, y este versículo tenlo cerca de tu corazón, dice, no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sin importar las circunstancias en las que te encuentres, no debes dudar en ningún momento que el Señor está contigo. Preocuparte no es malo. Angustiarte no es malo.
De Jesús se nos dice en la Biblia que cuando él oraba en el Getsemaní, cuando estaba a punto de morir en Lucas 22:44, decía, y estando él en agonía, oraba más intensamente y sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Él estaba auténticamente preocupado y angustiado. El Señor se preocupaba por las mismas situaciones que él sabía que iba a pasar en su vida. Y está bien, pero él descansaba en el Señor y hacía lo correcto, iba y oraba a su Padre y le decía que le permitiera pasar de la manera que él quería, haciendo su voluntad y no la suya por las situaciones. Debes saber que por lo que sea que estés pasando en tu vida, el Señor tiene el control. Y que nuestros pensamientos, dice el Señor, no son sus pensamientos. Que como son tan altos y tan separados el cielo y la tierra, así es en comparación nuestros pensamientos con los del Señor. Nosotros no tenemos la imagen completa de nuestra vida, pero el Señor, Él tiene toda la imagen y tiene todo un camino listo para ti. Y tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta para tu vida, que está preparando y está haciendo en este momento. Ahora es probable que José fuera al Señor en oración cuando pasaba por cada una de estas situaciones. Cuando estaba en la cárcel, cuando estaba con Potifar, vemos que el Señor estaba con él. De hecho, de la cárcel nos menciona en Génesis 39, 21 y 23, donde dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esto no era por los méritos de José. Y esto no era porque José era el mejor resolviendo sus problemas y sacando lo mejor de las peores situaciones. No era porque José mantuviera una actitud positiva ante los problemas y no te preocupes y no pasa nada, los problemas no te pueden vencer. No, esto no significaba que no siguiera en una mala situación. Debemos saber que José seguía en la cárcel. José seguía siendo un prisionero. Su libertad y su calidad de vida humana estaban totalmente condicionados o eran no, prácticamente no existentes. Pero aún así, aún en esta posición, llegó aquí. ¿Por qué? Porque él decidió obedecer al Señor, aún en medio de las peores situaciones en las que estaba pasando. Es claro, de hecho, la Biblia, eso sí nos deja en claro, que a él no le gustaba lo que estaba pasando. Y tú dices, no, a lo mejor no recuerdo cuando José dijera de que, Señor, se quejara. Pero la verdad es que lo podemos ver después de interpretar el sueño a la cárcel. Llegan como contexto un copero y un panadero del faraón, que era prácticamente un rey en Egipto. Ah, y tienen sueños. Y José va y con ellos y les dice, bueno, del Señor son las interpretaciones. Otra vez dando su lugar al Señor. Y le comparten los sueños a José. Entonces José le revela su sueño al panadero y le revela su sueño al copero del rey. El copero es la persona que prueba el vino antes de una persona importante para revisar que no estén envenenados. Entonces al copero le dice, tú vas a volver con Faraón. Estás aquí en la cárcel, pero en un tiempo Faraón va a decir, traigan al copero, te va a llamar y tú vas a ir. Y luego le dice estas palabras en Génesis 40, 14 y 15, donde José hablando al copero dice, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia. Llega mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Esto nos deja en claro que José no creía que lo que él estuviera pasando fuera algo justo. Él buscaba de alguna manera salir de esta situación, pero él sabía que el Señor, aún estando en esta situación, estaba con él y que el Señor tenía el control. Él aún justo antes de decir esto, que podría sonar, porque no lo es,
como una queja, da la gloria al Señor y si del Señor son las interpretaciones. Él estaba en una relación correcta con el Señor y aún así él decía, en esta situación estoy en esta cárcel de una manera injusta. Él simplemente dejaba sus problemas ante el Señor. Y en cada momento que podía, y lo vemos en estos capítulos de Génesis, él daba la gloria de lo que estaba haciendo al Señor. Podemos estar conscientes de que no estamos pasando por algo justo en nuestra vida. Puedes estar conscientes de que lo que estás pasando, los problemas que estás enfrentando no son justos. Pero aún así, puedes hacer esto mientras no quitas aún la vista de hacer las cosas que son agradables ante el Señor. Estar consciente de tus problemas debería acercarte más al Señor. Esto debería hacer que fuéramos en oración a Él. Debería hacer que fueras al Señor y pusieras estrechar tu comunión con Él. ¿Por qué? Porque Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Debes de ir ante el Señor en tus problemas. Tus problemas muchas veces es la manera en la que el Señor hace que voltees a verlo. Hace que seamos conscientes del poco control que tenemos sobre nuestras vidas, del poco poder que tenemos. Nos hace conscientes de la gran soberanía del Señor sobre todas las situaciones. Nos hace conscientes de que somos insuficientes, perdón, para resolver nuestros problemas por nosotros mismos y que no debemos tratar de resolverlo nosotros, sino que debemos descansar en el Señor aún estando en estas situaciones complicadas. El Señor no quiere hacerte sufrir porque se deleita en hacerte sufrir, no quiere hacerte sufrir porque simplemente no le importa si dejó el mundo y a ver, y ahí háganse garras ni nada parecido. El Señor quiere simplemente que en cualquier situación en la que estés, sea buena o mala, estés con tu vida rendida hacia Él, volteándolo a ver, siendo Él el Señor de tu vida. Muchas veces, porque ese versículo que leímos de Filipenses 4:6 dice que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Muchas veces es fácil estar en agradecimiento con el Señor cuando nuestras situaciones están bien. Cuando en la vida no hay problema, es bien sencillo ser agradecido. Pero en verdad que es complicado agradecer cuando las cosas que estamos pasando no están saliendo de la manera en que queremos. La vida no se trata de estar bien con el Señor solamente si el Señor hace lo que te gusta, o si está pasando lo que quieres en tu vida, o si estás todo pasando muy bien y estás trabajando para el Señor y todo sale bien y no hay problemas. No, el Señor quiere que tú vivas tu vida de la mejor manera posible. ¿Cuál es la mejor manera posible? Entregando tu voluntad a Él, sea cual sea la situación. Ahora, el Señor también va a usar muchos de nuestros problemas. El Señor puede usar nuestros problemas para en un futuro consolar a las demás personas, para que pueda ser de testimonio o para que pueda ser un gran ejemplo de la victoria en el Señor de las dificultades por las que pasas. Puede ser para que contemos y seamos testigos del cuidado del Señor en nuestra vida, aun cuando pasamos por los peores problemas. El Señor es muy claro en esto. Eh, por medio de Pablo dice en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 4, dice, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Pablo, en esta carta a los Corintios, comprendía que lo que el Señor estaba haciendo por medio de él en las tribulaciones, pues era para esta razón, para consolar a los demás. Es posible que Pablo también se estuviera preguntando durante mucho tiempo, Señor, ¿por qué naufragué? ¿Por qué me azotaron? ¿Por qué me tuvieron preso? ¿Por qué me apedrearon? ¿Por qué pasaron tantas cosas? ¿Por qué sufrí tanto? Pero que luego
viendo el testimonio de las personas y viendo lo que esto causaba en los creyentes a los que él escribía en las diferentes iglesias, se gozara, como él dice, en las tribulaciones, porque ahora comprendía que el Señor es soberano aún en las dificultades. Y algo parecido podemos ver en la vida de José. José comprendió el cuidado del Señor que tuvo por él, posiblemente hasta que vio la voluntad del Señor cumplida en su vida. En un momento sumamente increíble y de mis partes favoritas en la Biblia, para mí conmovedora, José vuelve a ver a sus hermanos. Cuando está José en la cárcel, el faraón, el líder de Egipto, tiene un sueño. Y en este sueño él está muy preocupado y dice, bueno, ¿cómo puedo saber qué significa este sueño? Y el copero se acuerda de José. Dice, Señor mío, perdóneme, pero recuerdo a un hombre que me reveló los sueños y me dijo que yo iba a estar con usted el día de hoy y aquí estoy. Entonces Faraón manda a llamar a José y José viene e interpreta el sueño de Faraón. Este sueño significaba que durante 7 años iba a haber abundancia en Egipto y durante 7 años después de estos iba a haber hambruna. Por esto mismo y por la sabiduría de José, José fue puesto como líder en Egipto. Dice la Biblia, era el segundo de Faraón. No había nadie sobre él más que Faraón. Y él ahora siendo el segundo de Faraón, se encargaba de administrar todo lo referente a la repartición de comida, y no solo entre los egipcios, sino también en los forasteros que venían a la región en busca de comida. Ahora, luego vemos que la casa de su padre, la casa de Jacob, junto con sus hermanos, empezaron a pasar hambre y fueron a Egipto porque, pues, en medio de esta situación, la verdad es que la noticia de que Egipto tenía alimento y repartía a los demás era conocida. Entonces, cuando llegan sus hermanos, él, por medio de toda una situación que pasa durante estos capítulos, durante los capítulos más o menos 45 y 44 de Génesis, se encuentran frente a José. Y José les dice, soy yo, soy José. Probablemente los hermanos tuvieron mucho temor, porque esta persona, este hermano suyo al que procuraban matar, ahora estaba en una posición de poder sumamente grande en el que ellos no podían hacer nada y estaban totalmente a su merced. Pero él no le recrimina absolutamente nada. De hecho, él da la gloria al Señor porque comprende hasta este punto, después de muchos años de miseria y tribulaciones y sufrimientos totalmente injustos, que el Señor tenía un gran plan en su vida. Génesis 45, 5 al 8 dice, ahora pues, José hablando a sus hermanos, no os entristezcáis, ni os pese a haberme venido acá, porque para la preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. José comprendió que todo esto, todo lo que pasaba, era un plan del Señor. Todas las situaciones horribles, todo lo que le hicieron sus hermanos, todo lo que sufrió por años, el Señor tenía un plan. Y la verdad es que no siempre comprendemos el plan del Señor. Es difícil comprender lo que el Señor hace en nuestra vida hasta que vemos su plan, pues, terminado. No te voy a decir que es fácil pasar por los sufrimientos de la vida, pero el Señor nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es algo que tenemos que creer. Como vimos al principio, muchas veces este bien que nos ayuda en nuestros problemas va a ser comprender que las consecuencias vienen por desobedecer al Señor y conocer mejor al Señor. Pero si estás obedeciendo al Señor, puedes estar seguro que cualquier problema o cualquier situación
por la que estés pasando, que tú consideres injusta o que no estés comprendiendo en este momento, será para tu bien y para un plan grande y perfecto que el Señor tiene en tu vida. Será probablemente un gran testimonio en tu vida y para la vida de las demás personas que te vean. Y una gran honra al poder del Señor operando en ti. Ojalá que el Señor te permita gozarte y ver el futuro de su plan maravilloso en tu vida y te dé la gracia para llevar a cabo este plan. La verdad es que los problemas en la vida cristiana no van a acabarse. Recuerda que el Señor nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero también debes recordar que con estos problemas también afirmó, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que pueda pasarte hoy en día es totalmente incomparable a lo que el Señor tiene para ti en la eternidad. Una presencia continua con Él. Romanos 8:18, de hecho, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es incomparable totalmente, así como el agua que platicamos, los 20 litros contra los 1.400 trillones de litros que hay en la tierra. Es incomparable nuestra corta vida de sufrimiento con una eternidad llena de gozo y plenitud frente al Señor. Y aún así, el Señor está contigo en medio de todos tus problemas. Él no te dejará pasar por ninguno de ellos solos. Solo acércate confiadamente al trono de la gracia del Señor. Deja todas tus cargas, peticiones y aflicciones delante de Él. Y continúa viviendo tu vida para Cristo. Continúa obedeciendo su palabra. Continúa teniendo una comunión con el Señor cada vez más estrecha. Y así podrás ver y gozarte en el poder del Señor. Ese Señor que ya ha vencido al mundo y que aún está contigo, pues en medio de tus problemas. Muchas gracias. Muchas gracias.